Cerramos esta lista de estrenos con un estreno español que se llama 8 años, que a mí me ha gustado. Es una película que yo primero, lo más importante, te tiene que entretener, pero luego te llega bastante cercano porque es una road movie, se podría decir, sí, porque toda la acción está recorriendo todo el rato la isla de La Palma, en las Islas Canarias, y por otro lado es un recorrido emocional de los dos personajes centrales, dos personajes que han sido pareja durante 7 años, que en un momento dado, bueno, pues esa historia evidentemente se ha acabado, se van a reencontrar en esa isla donde se conocieron antes del 8º aniversario. Y ahí van a salir muchas cosas a flote, muchas. Otras se van a esconder y otras vamos a adivinar. Y todo eso lo vais a ver en un cine, en una pantalla grande, si os acercáis a 8 años. Ahora que estoy libre. ¿Tienes fuego? Es que no hay nadie más aquí. Tú fumas desde hace poco. ¿Y cómo lo sabes? Pues coges el cigarro como una cualquiera. Un poco más. Ay, es verdad que no se habían vuelto a ver. Están muy locos, cariño. Que hacía 10 meses que no se veían. Se han reencontrado aquí. Teníamos pendiente recorrer la isla juntos, ¿verdad? ¿Es el momento perfecto o no? Pero estás en La Palma. Date espacio. Disfruta. Que no sea todo David. Que sí, Lucía, que estoy bien. Quiero decir que él está de acuerdo después de cómo lo has pasado. Que sí, que estamos aquí, ¿no? Pues ya está. ¡Móntate, chulazo! Señorita, iban desnudos por la vía pública. Está un momentito, Raúl. Entonces todo va a estar bien. Díganlo, que yo les escuche. La vamos a gozar. ¿Pero cómo te va a gastar? ¿Con este maricón? Como si me bailasen los órganos. Y de repente el estómago empezara a latir y el corazón a digerir. Pues tengo a su director, para bien y para mal, ya sabéis que cuando gusta mucho, pues bueno, se alaba mucho a los actores, al guión, etcétera, etcétera. Y cuando no gusta, los palos hasta en el carnet de identidad siempre van al director. Ya nadie se acuerda si los actores están mejor o peor, si el guionista ha sido bueno o malo, ¿no? En este caso, J. de Alcázar está con nosotros y yo le agradezco mucho su presencia. Y un homenaje fundamental antes de empezar a hablar de la peli a la isla de La Palma. Es un homenaje a esa isla, maravillosa, por cierto, que yo conozco y que me parece fascinante, la isla. Sí, totalmente. Hola Andrés, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, un placer. Y sí, fíjate que en un principio la película no estaba pensada para hacerse Iba a en La ser Palma. en interiores, en Madrid, todo el rato, ¿no? Según he leído por ahí. Efectivamente, es mi ópera prima y yo tenía otros proyectos también en mi mochila, ¿no? Pero decidí hacer 8 años porque nace de una relación que yo tuve, de una ruptura, de una peli que habla sobre ruptura y sobre sentimientos de dependencia. Entonces, al ser tan cercana a mí, tan íntima, pensaba que era la mejor apuesta que podía hacer para una ópera prima, ¿no? Y era una peli en interiores, como dices tú, muchísimo más intimista. Lo que pasa es que mi productor, Carlos Mestanza, y Miguel Ángel Poveda, se asociaron después, juntos, me ofrecieron la posibilidad de hacer la peli en La Palma, porque estaban buscando una peli LGTB allí para promocionar la isla y una serie de eventos que hacen. Y entonces fue como, bueno, un poco shock al principio, pero fue un reto también, ¿no? Cambiar el guión y adaptarlo allí a la isla, y así surge ese tercer ingrediente, ese casi tercer personaje, ¿no? De la película, además de la pareja protagonista, que es la isla. Es un personaje, sus lugares, sus sitios de encuentro y desencuentro. O sea, son fundamentales a la hora, y visualmente son muy importantes esos encuentros y desencuentros en momentos y en sitios muy concretos de la isla. Efectivamente. O sea, que eso, un trabajazo detrás tremendo, claro, de localización. Sí, yo además no la conocía, nunca había estado, solo había estado en Tenerife, de las Canarias. Entonces cuando me propusieron La Palma, pues dije, a ver, me metí en internet, empecé a investigar sobre la isla, y sin estar allí escribí el guión, informándome, empapándome de cómo era cada sitio, y como dices tú, ¿no? Adecuar dramáticamente cada localización al transcurso del guión, claro, a los acontecimientos que pasan en el guión. Y luego, efectivamente, pues, y luego hicimos las localizaciones, unas primeras y luego unas técnicas, pero primero el primer encaje de todo fue sobre el estudio de la... Claro. No, sobre el estudio desde fuera. Desde fuera, pero sobre el terreno. Quiero decirte sí. Que te empapaste de la isla, de fotografías, de vídeos, de todo. Claro, que la isla me hablase, porque además la descubrí, fue espectacular. Es espectacular, es una isla espectacular. Recomendable cuando busquéis un sitio distinto. Eso sí, yo recomiendo que sepáis
conducir, porque si no os quedáis en un hotel y como es una isla muy accesible, pero para ir en coche, para encontrar todos los lugares que tiene, pues un poco como los protagonistas, que van por la isla en distintos medios de motorización, pero sobre todo en un coche. Sí. Vamos a entrar directamente en la historia. Yo decía que es una historia de encuentros y desencuentros, de emociones, de verdades y de mentiras, ¿no? Es una historia compleja y sencilla. Yo no sé, cuando te planteaste, aunque tenías otros, como tú me has dicho al principio, otros guiones, otras historias en tu propia mochila, planteaste esta historia para que fuera algo más que una historia LGTBI, o sea, que fuera una historia de amor, o una historia de desamor, o una historia de ruptura, pero tenía que tener mucho de verdad y que vaya a un público generalista, no solamente LGTB, ¿no? Vamos, creo yo, no sé cómo te planteaste ya la historia. Totalmente. Yo, a ver, la peli es LGTB porque los protagonistas evidentemente son gay, claro, pero realmente los temas que trata la película son temas universales. Sí que hay unos personajes que son homófobos, que aparecen en una trama chiquitita, pero es una historia de amor que le pasa a dos chicos, porque como yo también soy gay y estoy contando una cosa tan personal, pues la cuento en mi mundo, ¿no? En mi día a día. Entonces no se me ocurría, así como tengo otra historias donde sí que ficcionalizo y tengo otros personajes que no son como soy yo, es que José, lo que vive José es lo que yo viví, ¿no? La base de esas emociones, yo tuve una dependencia muy fuerte, como tiene el personaje, y la base de esas emociones es la que construye el personaje. Por eso es una peli LGTB, pero vaya, de lo que hablo después es aplicable a cualquier persona, cualquier género, cualquier orientación sexual. Sí, pero fíjate, te hablabas de algo tremendo que desgraciadamente en nuestra vida a veces no somos conscientes de esa dependencia, otras veces lo hemos visto en amigos, y lo más complicado de todo es que no sabes cómo ayudar. A mí me ha pasado de tener un amigo con una dependencia absoluta emocional, más obsesiva que la de tu personaje, no sé, fue la tuya real y tampoco te voy a preguntar, pero era muy, muy obsesiva. Y le conducía su propia autodestrucción, y no sabíamos cómo ayudarle. Y eso está muy bien contado. Está muy bien contado porque vamos viendo que era un proceso para él natural. Para vista desde fuera dices, pero no ves dónde te estás metiendo, no ves que no, el no es no, es decir, no se puede ir más allá. O te dan a veces señales que son equivocadas, y eso lo has contado muy bien, porque es complicado hablar del mundo de la dependencia, ya no solamente del amor, del desamor, de la sexualidad, sino lo que es la dependencia dentro del amor. Y yo creo que es la base de esa historia. Sí, qué bien que conecten, ¿no? Que lo veas, me alegro un montón que me lo digas, porque además ya te digo, de lo que yo hablo en la película, es lo que más me interesa. Y él está, claro, en esos niveles que tú dices de dependencia, él está en un punto en el que, claro, es la segunda oportunidad de la pareja. Antes lo dejaron, eso tú no lo ves, ¿no? Es lo que traen los personajes por la dependencia de él también, claro, ¿no? Entonces, pero él, aunque ya ha tenido una dependencia más fuerte de la que ve en el momento que transcurre la peli, ya lo dejaron por eso. Él aún así va a hacer ese viaje como un viaje de reconquista, porque para él David, la otra persona, el otro chico, es el hombre de su vida, y David viene a ver qué tal, ¿no? Porque ya ha vivido una dependencia con él. A mí me interesa este nivel de dependencia que tiene, en el que él de alguna manera ya haya trabajado un poco y en el que pueda haber una luz, porque me interesa también, ¿no? Dentro de hablar de la dependencia me interesa dar el mensaje que creo que transmite la peli, que es que en una situación de mucho estrés, ¿no? Emocional, es transitoria, puedes pasarla y después viene otra cosa, ¿no? Y puedes madurar y puedes crecer. Entonces me interesaba poner al personaje con su dependencia, pero con la posibilidad de salir, ¿no? De hecho, al final él es capaz, ¿no? De ver la relación de otra manera y... Pero, no quiero avanzar mucho de eso. No, pero hay una cosa que también está muy bien contada, ¿no? Y que, como tú dices, es aplicable a cualquier tipo de género, que hablamos de amor, ¿no? Y a veces dos personas se pueden querer, pero de una forma equivocada, totalmente. La dependencia es mala, no por eso ocurre. Y ese personaje entiende el amor de una forma muy determinada, muy obsesiva, por otro lado,
pero lo tiene muy claro, tiene sus propias claves. Y el otro también quiere, pero quiere de otra forma, y nunca le va a querer de la forma que el otro quiere. Y desde un principio yo creo que es un personaje, desde mi punto de vista, ojo, más deshonesto que el otro, porque de alguna forma le está engañando, le está ocultando cosas y le está diciendo, es que nunca voy a entrar por ahí, no voy a ir por ahí, y yo te quiero de esta forma, y no vas a ser el único. Entonces, yo creo que a veces se hace daño de forma consciente e inconsciente. Yo no creo que en este caso de los dos personajes se quieran hacer daño conscientemente, pero es una pareja tóxica, sí, absolutamente tóxica desde el inicio. Y dices, si lo malo es que va peor, esto no mejora, y lo malo es que se ponen la venda, ambos dos, porque aquí no hay víctimas, aquí los dos sufren una consecuencia, y la sufren de una manera totalmente distinta, y eso era complicado de contar de una forma sencilla, que todo el mundo lo entendiese y que todo el mundo entrase. No sé si era uno de los propósitos o no lo tengo muy claro, por eso yo te hago mis reflexiones en voz alta y luego tú me puedes llevar la contraria. Sí, totalmente, sobre todo ya te digo, el de la base es él, la dependencia, pero obviamente necesita el otro polo, ¿no? Necesita el otro contraste, poner en relación con otros personajes, porque si no puedes contar nada. Y efectivamente, para que funcionara necesita tener otro personaje que busca otra cosa, que además ya viene escarmentado de eso, y que es verdad que lo ve, ¿no? Ve que hay esa dependencia y hay un juego, ¿no? Por su parte, es más deshonesto, como dices tú, porque en lugar de pararlo, también tiene, yo creo, un poco la chispa de, bueno, a ver si puede surgir, ¿no? Pero enseguida ve que no, y lo prolonga más de lo que debería, pues ¿no? Eso es lo que yo llamo a veces engaño, ¿no? Sí. Que hace mucho más, sobre todo con los cines, porque estamos hablando de 7 años, bueno, ya casi 8, ¿no? En el que has tenido que tener las suficientes claves para saber hasta dónde están tus límites. Y ahí la pareja no tiene límites. Sí, pero bueno, la idea, como la idea es que llevan un año sin verse, que las cosas han podido cambiarse. Claro, bueno, hasta donde se puede ver en la película, que no vamos que luego no vamos a destripar. Sí. Era importantísimo la interpretación, los actores que dieran lugar a esta pareja, que tuvieran la suficiente complicidad para creerte de que esto había sido una historia muy larga. Quizá el no jugar con rostros conocidos está también muy bien, porque lo hace todo más creíble, y aparte que se da oportunidades a otro tipo de actores, etcétera. Pero imagino que la elección fácil tampoco fue. ¿Cómo fue todo esto? Carlos es productor también de la peli, es coprotagonista, y yo cuando llegué a Madrid, yo llevo aquí 5 años, cuando llegué a Madrid con el proyecto, lo conocí, su productora lo vio y le encantó el proyecto, me dijo que lo quería hacer y que quería ser coprotagonista, y dije, bueno, pues venga, vamos. Y luego el proceso del prota pues no fue fácil, porque primero también por la época, porque nosotros rodamos a final del 2020 en plan pandemia, vamos. Sí, eran todavía coletazos de pandemia, pero todavía había toque de queda. En las Canarias aquello era un paraíso, porque había COVID cero, no había ningún caso, y de hecho nosotros tuvimos mucha suerte porque nadie se contagió en el rodaje. Pero claro, había muchos actores que tenían la agenda pues muy ocupadas, porque ya iban a rodar algo que se había atrasado, otros que no tenían disponibilidad, era todo muy complicado de encajar, y además la peli salió muy rápido. Cuando a mí me dicen hacer la versión para La Palma, yo me pongo a escribir, hice la adaptación del guión que yo tenía a La Palma en un mes y algo, súper rápido. Sí. Y eso fue sobre febrero del 2020, y en abril me dicen que ya tienen la mitad de la financiación y que quieren rodar ese mismo año. O sea, fue como fum. O sea, sí, todo. Que no suele ocurrir. Para nada. Yo, en ese sentido creo que tuve mucha suerte, ¿no? Pero, y no, o sea, no tuve ni casi tiempo de pensar. Porque ya te digo, la primera versión del guión la estaba acabando a final de febrero, y en abril estaban diciendo que sí, que rodamos ese año. En junio, julio estábamos localizando. Fue todo muy rápido. Entonces eso también dificultó encontrar el actor, porque al ocupado que tuviera el calendario por eso, métele que nosotros íbamos a rodar rápido. Que rodasteis en muy poco tiempo también. En 4 semanas, muy poco tiempo también, sí. A ver, eso fue un trabajazo. Una película de exteriores. Sí, casi todo exterior. Cuando están en plató, como digo yo, es mucho más cómodo, pero exteriores puede ocurrir cualquier cosa, o sea. Sí, exteriores, y en total eran 26, creo, así, localizaciones para 20 días. Sí.
Tremendo. Un trabajo de producción brutal. La gente de producción hizo un trabajazo increíble. Todo el equipo hizo un buen trabajo porque había muy buena energía, pero es producción increíble. Sí. No, sí. La verdad que lo que te decía antes, yo creo que los dos tenían que tener una forma común de actuar y que los personajes fueran ellos. Tú, como ideólogo de toda esta historia, y que de alguna forma visualices a los personajes, las visualizas, no es como que tú has colaborado en el guión y llegas al guión, el guión es tuyo, parte de lo que cuentan es tuyo también, y cuando visualizas a los dos actores ves que estos van a tener que ser, de alguna forma era lo que imaginabas, o te sorprendió algo y dijiste, mira, no era lo más adecuado, pero me sorprendió y me pareció bien. ¿Cómo fue esa impresión? Yo creo que fue bastante natural, pero sí que claro que buscaba cosas concretas. O sea, sí que buscaba en José, por ejemplo, una cosa que Miguel tiene de base, que eso ayudó muchísimo, que es que Miguel todo le da vueltas, todo se lo plantea, es inseguro, ¿sabes? Y para bien, porque luego tampoco ni le bloquea ni le impide hacer nada. Pero no, un hombre que se plantea continuamente. Se plantea continuamente, se está cuestionando todo el rato, y entonces eso funciona súper bien para el personaje de José. Entonces fue como muy natural ver que él tenía eso, y además que también venía de haber experimentado dependencias fuertes, y entonces conectaba con sus experiencias previas, buscaba esas emociones, y él, yo lo iba guiando, pero él lo encontraba de manera bastante natural. Sí que Carlos tuvo un poco que trabajar más para contrarrestar, ¿no? Como te digo, los dos personajes, encontrar ese lado donde de repente eres un poco más ruin y un poco más frío y tal, porque además que él también, yo creo que es una cosa generacional, ¿no? De que todos queríamos una relación ideal y todos veníamos de dependencias. Carlos también venía de ese tipo de emociones, y Carlos me decía, es que yo también soy José. Decía, bueno, pues no puedes hacer José 2. Claro. Entonces ahí sí que tuvimos que buscar más con él para conseguirlo. Pero bueno, como son dos polos opuestos, fue fácil de ir tallando. Bueno, fácil, fue un proceso, ¿no? De ir tallándolo, y yo sí que vi lo que me imaginaba. Me sorprendían cosas, sí, siempre habían detalles y cosas que me sorprendían, pero a nivel general era lo que yo siempre había previsto, sí. Estos dos personajes tienen amigos y se van a encontrar con otro tipo de elementos, algunos muy curiosos que no quiero desvelar, pero bueno, hay una amiga ahí en común que tiene un proceso duro y largo, y también eran importantes esos personajes, porque también había que creerse que se conocían de mucho tiempo atrás, ¿no? Y eso había que lograrlo. También con actrices que yo no reconocía, no significa que no hayan trabajado, pero simplemente no los reconocía, y que me parece que están fabulosas, haciendo personajes que están hechos muy desde la verdad. Yo creo que la actriz, la que más secuencias tiene una capacidad de trabajo hecha muy orgánica, como decís vosotros, pero bueno, muy de tripas, para que todo el mundo lo entienda, que pasa poco por la cabeza y tiene mucho de corazón, y que a lo mejor luego ha trabajado todo a nivel emocional, pero que da la sensación de que ese corazón ha podido sobre el propio personaje y le da una humanidad que traspasa no solamente la pantalla, sino en los abrazos, en el cariño, en las frases que dice. A mí me parece que es un personaje reconocible, e imagino que también basado en algo real. Sí. Me imagino. Sí, el personaje, María Maroto, la actriz, el personaje. Fantástica actriz. Sí, está fenomenal ella. Pues su personaje Lucía está basado en una amiga mía que también se llama Lucía, con la que yo conviví, y esa energía que trae viene de ella, ¿no? Y Lucía también había sido una persona, mi amiga Lucía, con muchas dependencias. Yo hablaba mucho con ella de la dependencia cuando fuimos compañeros de piso, y sí, viene de ahí. Y después María, súper fácil, María, trabajar con ella. De hecho, María llegó más tarde al proyecto, porque había otra actriz que no pudo venir por el COVID, y ella se incorporó una semana antes, y yo iba hablando con ella por teléfono, y luego la vi antes de rodar, y ella estuvo trabajando también ahí con Miguel antes, pero lo cogió
increíble. De hecho, ella sí me sorprendió, porque de repente sí le dio al personaje... No me acuerdo exactamente, porque yo recuerdo que me sorprendía porque la veía y me le daba otro color, que no era el que yo exactamente me había imaginado. Yo imaginaba un personaje con esa energía que ella tiene, ¿no? Con esa humanidad, como dices tú, porque como hablabas también al principio, es muy difícil, ¿no? Decirle a alguien a darle consejos sobre la dependencia, que es también el papel que ella desempeña en la película. Y eso lo hacía muy bien, pero además le daba un color como muy, no sé, muy natural, muy fresco, muy humano, muy como cálida, decías tú. Sí, muy cálido. Y es que eso, cuando el cine es una verdad, ella puede trabajar como le dé la gana, no voy a entrar en eso, pero cuando se refleja una verdad, la verdad te llega, y a mí me llega mucho ese personaje, no porque solamente sea reconocible, porque al ser un personaje real del cual tú has escrito eso, pues es más reconocible, pero si la actriz que lo hace lo lleva a su propia verdad y lo sabes poner muy bien, como es el caso, pues chico, resulta una delicia, porque todos queremos una amiga como esta, o hemos tenido una amiga como esta, o un amigo, da igual, es caso es una chica, pero podría haber sido un chico perfectamente, ¿no? Bueno, 8 años nace con necesidad de degustar, que es lo importante cuando uno va al cine, y a mí me gustaría preguntarle al creador de 8 años, ¿qué es lo que más te gusta de la peli, una vez que la has visto ya 50.000 veces? ¿Qué es lo que más me gusta de la película? La has escrito, la has ideado, la has trabajado en condiciones, lleva ya un tiempo en reposo por el rollo del COVID y tal, se estrena más tarde de lo debido. Te ha dado tiempo a pensar, es a lo que yo me refiero, a esa película que tú tenías y que hiciste a toda prisa, me refiero a guión y demás sobre el papel, ya está ahí. Quizá la valentía de la película, porque cuando la veo, digo, ¿qué película más rara? Porque es como una película pequeña, por lo que cuenta, por la trama que cuenta, como decías tú, que es sencilla, aunque es complejo las emociones, pero es sencilla la historia. Pero contada como una especie de arquitrama, ¿no? Como una película grande, con mogollón de localizaciones, con muchos géneros, mezcla de géneros, que te permite, ¿no? El road movie por el rollo capitular que tiene. Entonces, me parece como que en esa mezcla es una peli LGTB sobre el amor, que normalmente son muy pequeñas, pero hecha como si fuera una road movie, una película muy comercial, ¿no? Entonces, en esa mezcla tan curiosa, veo una valentía que me gusta, ¿no? Porque son muchos elementos los que me gustan de la película, pero si tuviera que, ahora que me lo preguntas así, porque no es algo que yo me había planteado en realidad, pues te diría, oye, pues la valentía, ¿no? De haber hecho esto, que era una historia tan pequeña, haber dicho, vamos a La Palma, vamos a hacerlo así, y decir, pues sí, y haberlo hecho así, de esa manera, como a lo grande, ¿no? Cuando es una cosita que quiere transmitir algo tan pequeño o tan íntimo como el amor y la dependencia. Yo creo que el amor no tiene límites, ni sexo. Está situada o no está situada, pero tú lo decías al principio, da exactamente igual. Sí. El amor a veces es cabroncete, perdón por la palabra, y a veces es maravilloso, ¿no? Y eso está muy bien contado en 8 años. Seguir el viaje de estos dos personajes y de todos los que se van a ir encontrando alrededor, porque si algo tiene 8 años es que es una película reconocible, muy reconocible. Así que vamos a gozar, vamos a emocionarnos, vamos a sufrir un poquito y vamos a decir, pues has hecho mal y has hecho bien. Vas a echar la bronca mentalmente según vayas viendo la película a los protas, estoy seguro, como me pasaba a mí. Ha sido un placer, JD, que espero verte muchas veces, porque significa que tendrás más proyectos que presentarnos, que esa mochila se vaya vaciando para que vuelva a crecer con otros proyectos y que ojalá vayan tan rápidos, me refiero en cuanto a planteamiento, no a estreno, o sea, que ruedes y que se estrene, ¿no? Que no tarde 2 años, pero que sí vea la luz próximos proyectos, que es lo importante. De momento el bebé ya le tienes ahí este fin de semana, 8 años, y vosotros verlo en pantalla grande, que es donde hay que ir a ver al cine, se disfruta de otra forma, son historias que te cuentan a ti solo, ahí, da igual que vayas acompañado, porque estás solo frente a esa gran pantalla. Un placer. Muchísimas gracias, Andrés, por invitarme, y que sí, que vengan muchos proyectos y que te los pueda contar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias.